Su servidor José Castañeda para tratar el tema de la sexta de las 7 trompetas presentadas en Apocalipsis. Esta en Apocalipsis 9, 13 al 21, que expresa lo siguiente. Verso 12 en adelante. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de azufre, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esta es una de las 7 trompetas narradas en Apocalipsis y que muestran los eventos cercanos al fin de la gran tribulación expresada en la mayoría de los capítulos del libro del Apocalipsis. El último versículo del capítulo 8 contiene el anuncio de 3 ay, traídos por las trompetas 5, 6 y 7, las 3 últimas. Estos ay indican lo terrible de los juicios restantes y su espantoso efecto. La sexta trompeta junto con la quinta y la séptima aparecen con un ay, porque son los 3 juicios peores que vendrán sobre la tierra. Al sonido de las primeras 4 trompetas, el hombre es revelado en sus relaciones terrenales. Los hombres podrán buscar las cosas que son para placer personal, su sostenimiento, donde ellos quieran, pero tendrán que ver las manifestaciones del juicio divino por su terrible maldad. Con el sonido de las 3 últimas trompetas se pasa de lo visible a lo invisible. En las primeras 4 trompetas el hombre se observa en un ambiente natural y relacionado con cosas visibles, pero en las 3 últimas se pasa de un ámbito material a un ámbito espiritual. Un panorama triste se presenta bajo este juicio, pero lo peor está todavía por venir. Se manifestarán experiencias horrorosas jamás escritas anteriormente. En estas 3 trompetas finales, incluyendo la mía, que es la sexta que estoy describiendo, se muestra el mundo espiritual, cómo aparecen seres angélicos actuando o influyendo, o seres demoníacos actuando. En los primeros los hombres actúan a su arbitrio. En las últimas 3 trompetas, Dios toma el control de los eventos e interviene de alguna manera para el clímax del periodo de la gran tribulación. Estas 7 trompetas pues son muy interesantes y esta sexta trompeta tiene que ver principalmente con los eventos relacionados con la batalla de Armagedón, la última gran batalla antes del milenio. Y después del milenio aparece la batalla final, que es la batalla de Gog y Magog. No deben confundir pues la batalla de final del milenio, que es la batalla de Gog
y Magog, con la batalla premilenial, antes del milenio, que es la batalla de Armagedón. El juicio de esta trompeta del segundo ay, aunque es parecido al juicio de la trompeta anterior, es de una naturaleza mucho más grave. Cuando el sexto ángel tocó su trompeta, Juan escuchó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, según el 9:13. El altar de oro estaba en la presencia inmediata de Dios y recibía el incienso ofrecido, el cual era símbolo de las oraciones y la adoración del pueblo de Dios. Aquí el altar de oro nos recuerda que los juicios que siguen vendrán en respuesta al clamor de los santos perseguidos y martirizados que decían: ¿hasta cuándo, Señor? Y nos recuerda pues que el tabernáculo terrenal que construyó Moisés es una réplica del tabernáculo celestial. Y que así como había un altar de sacrificios en el atrio de los sacerdotes, en el lugar santo, tras la cortina o frente a la cortina que separaba el lugar santísimo donde estaba el arca, allí estaba el altar de incienso, el altar de oro. Y en esta visión ese altar es agregado como incienso las oraciones de los santos que reclaman juicio y justicia sobre el mundo y los gobernantes del mundo presente que los persiguen y los martirizan por el testimonio de Jesús. Llega el momento pues con la sexta trompeta de que el llamado y la súplica a Dios encuentre respuesta a través de esta orden dado al sexto ángel. El sexto ángel recibe la orden de liberar a 4 demonios poderosos que están atados. Y sabemos que son demonios por eso, porque estaban atados en un lugar específico de la tierra, dice la escritura, junto al río Éufrates. Este cuarteto espiritual es diferente de aquellos 4 ángeles que detenían los 4 vientos en Apocalipsis 7, 1 al 3, donde su misión consistía en detener las fuerzas del mal y mantenerlas bajo control. Aquí los 4 seres, habiendo estado encadenados, ahora son liberados para llevar a cabo su tarea mortal. Liberarán poderes destructivos y operarán en la región cercana al río Éufrates. Son demonios que asusan a embajadores o generales o líderes mundiales para establecer un acuerdo de guerra mundial, lo que conocemos o suponemos que es la Tercera Guerra Mundial. Esta guerra que tendrá su epicentro en la Tierra Santa, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la nación de Israel, una guerra por destruir a la nación de Israel. El único elemento que impide la plena realización de las ambiciones del gobernante mundial en la gran tribulación. ¿Por qué razón? No lo sabemos. ¿Por qué Israel se convierte en el factor a destruir por este núcleo de naciones que vienen de Oriente? No lo sabemos. Por razones teológicas, por razones políticas, por razones económicas, por razones ideológicas, el enemigo común de Oriente a destruir para avanzar es Israel. Y a esto se refiere la sexta trompeta. Esta vez tiene que ver con la muerte de millones de personas en esta última gran batalla. La escritura dice que es una plaga, y aunque no viene directamente del infierno, sí de un lugar del cual a través de los siglos ha salido mucha destrucción y odio. La ribera del río Éufrates, lugar donde surgieron las grandes religiones idolátricas y la rebelión contra Dios, según Génesis 8, versos 8 y 9, Génesis 11, 1 al 9. Más tarde, entre otros, los imperios babilónico y persa se levantarían, donde actualmente se encuentra Irak e Irán, que se convirtieron en terribles enemigos de Israel. Esa es la zona de Mesopotamia donde estaba el huerto del Edén.
Después de la caída de los primeros padres, nunca ha sido ese lugar un lugar pacífico. Allí empezó la maldición al final de los días. Este será el lugar, como lo vemos hoy, que ha vuelto a ser de actualidad en el mundo. Verso 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La orden será cumplida y esos 4 demonios enormemente destructivos, atados allí a la espera de ser soltados en una hora específica, en el tiempo específico, serán soltados a fin de destruir con la muerte. A diferencia de la trompeta anterior, de las langostas mencionadas anteriormente, aquí hay a nada menos que a la tercera parte de la humanidad. Se trata de demonios que debido a su peligrosidad especial se hayan encadenado, restringidos en su poder de hacer el mal. No obstante, son soldados o son soltados como soldados para un ejército, para que hagan a cierta hora esto y sirvan a los propósitos divinos de juicio sobre el mundo. El río Éufrates es digno de ser llamado el gran río Éufrates, porque tiene cerca de 2.850 kilómetros de extensión. Y es el río más largo e importante de toda el Asia Occidental. Está en la frontera nordeste de Palestina, este famoso río, y constituía una línea de defensa contra los poderosos enemigos de Israel en antaño. El río Éufrates formaba la frontera con el pueblo de Dios y representa la perpetua amenaza. Del Éufrates solían venir las continuas invasiones que sufría el pueblo de Dios, según Génesis 15:18, Deuteronomio 1:7, Josué 1:4. Pensemos que si el jinete del caballo amarillo del cuarto sello en el 6:8 va a destruir a la cuarta parte de la humanidad, esta vez va a ser destruida la tercera parte. Vemos por tanto que los juicios cada vez son más severos conforme el tiempo de la gran tribulación avanza y los hombres endurecen más su corazón para no arrepentirse de sus pecados. Hora, día, mes y año, estos 4 conceptos de tiempo. Juan nos dice detalladamente que habrá un momento muy específico en el tiempo cuando eso ocurra. De alguna manera Dios quiere decirnos que todo lo que va a acontecer en cuanto a estas cosas ya está muy bien dispuesto y ordenado. No solo sabe Dios el año, sabe el mes, sabe el día y sabe la hora. Todo está bajo el control de Dios. Y ningún poder humano ni demoníaco podría haber cambiado el momento en que debe suceder. Todo está bajo el control perfecto de Dios. El Apocalipsis no es un libro de desesperanza, es un libro de esperanza. No es un libro que narra el caos, es un libro que narra el orden divino en medio del caos. Esto es importante que lo entendamos para no tenerle pánico a la descripción del Apocalipsis, sino la certeza de que todo lo malo, aun por peor que sea, tiene un límite. Dios lo acota y no permite la total destrucción de la humanidad. En el verso 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. ¿Quiénes son esos jinetes, esos 200 millones a caballo? ¿Son hombres o son demonios? ¿A quiénes liderean estos 4 ángeles demoníacos? ¿A hombres o a demonios? En el caso de las langostas es evidente que es un ataque espiritual que no produce muerte sino dolor. En el caso de este que produce muerte física, indicaría presumiblemente la idea de que es un ejército físico, estimulado, motivado
por poderes demoníacos. ¿Qué es interesante en esta narración? Que son demonios, cuatro seres angélicos atados, caídos, con espíritu de destrucción, bajo el control de las tinieblas, bajo el impulso de las tinieblas, yo diría bajo el impulso de las tinieblas. Pero aprendemos en las Escrituras la dualidad de las acciones tanto de los humanos como de los demonios. Los demonios actúan contra los hombres, tentándolos y llevándolos a la destrucción. Esos mismos eventos Dios los usa para probar a los hombres y llevarlos a la perfección. Toda acción tiene una doble referencia. Una, la del mundo de las tinieblas para afectarnos, y la del mundo divino para purificarnos o levantarnos. Estos seres angélicos tienen una misión destructiva contra Israel, pero Dios la usa con un acto destructivo contra los mismos enemigos de Israel. Dos acciones diferentes en un mismo evento. Dos elementos de lucha entre el bien y el mal en un mismo acto, donde el hombre y las tinieblas parecen tener la victoria asegurada, pero al final Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso ningún acto ni político, ni social, ni económico, ni calamitoso debe de hacer que nuestra fe decaiga en que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la Escritura que el número de personajes o de soldados era de 200 millones. Y esto haría dudar a cualquiera de su época. 200 millones de personas en su época era punto menos que imposible juntar como soldados. Además del número está el asunto de cómo mover logísticamente a un ejército así. Más adelante en esta profecía encontramos lo siguiente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Capítulo 16, verso 12. Es muy interesante esto, porque nos habla pues que en esta gran batalla está dirigida por los reyes de Oriente y que el río Éufrates se seca para que ellos puedan cruzar esa barrera natural para un ataque terrestre o de infantería. Digo que es muy interesante porque hasta hace algunos años se construyó una represa o una presa en la parte donde viene el agua del río, que nutre al río, y que si esa presa se cierra, automáticamente se cierra el río, se seca el río. Esto es muy interesante, pues, que actualmente las condiciones están dadas para lo que hace 2000 años era imposible. No había manera de secar el río Éufrates bajo ningún sistema humano rápido en aquella época. Prácticamente era imposible. Todo parece indicar que con el cumplimiento de lo que narra este versículo, ese ejército de Oriente va a poder avanzar cruzando el río en cuestión, ya seco, hacia la Tierra Santa. Siendo así, esto sería pues ya el preludio de lo que llamamos la guerra o la batalla de Armagedón. Es en esa zona del río Éufrates donde se originó la gran rebelión contra Dios, donde continuará en la persona de la bestia, la primera bestia con su enorme ejército y su gobierno mundial, esta famosa batalla de Armagedón, cuando vendrá el león de la tribu de Judá, capítulo 5, verso 5, Cristo, y detendrá final y totalmente a este personaje maligno. Ahora, ¿cómo era posible entender esta profecía de los 200 millones si Wikipedia establece que la población mundial en la época de Juan, toda la población mundial, era exactamente de 200 millones de habitantes?
La declaración del número del ejército caminando hacia la Tierra Santa era imposible de juntar en aquella época. En 1800, o sea, para el siglo XVIII, la población mundial pasó de los casi, más o menos, llegó a tener como 1.000 millones de habitantes. El mundo. Para finales del siglo XX fueron ya casi 6.000 millones. Para el 2011 se alcanzaron prácticamente los 7.000 millones. En diciembre del 2016 se superaron los 7.400 millones de habitantes. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar para el 2050, a 9.500 millones. O sea, si el Señor tarda su venida, pudiéramos llegar a los 10.000 millones de habitantes. Es muy interesante entender estos datos de la población que era en el siglo I, 200 millones, a la población actual, que son de más de 7.000 millones. Es interesante porque Wikipedia describe a las Fuerzas Armadas de solo un país de Oriente, China, como la más grande del mundo, con alrededor de 3 millones de efectivos activos, además de un ejército más extenso con una reserva de 200 millones de hombres aproximadamente. O sea, en la actualidad, China solo, como país de Oriente, que se enfoca en esta profecía que son naciones de Oriente, solo una nación tiene el número de la profecía que narra Juan. Esto es muy, muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en su época se podía creer que esta profecía era falsa, porque los números eran imposibles de cumplir. Aun sin embargo, lo que los hombres podían llamar falso, en este momento ya es una realidad totalmente entendible y comprensible. Sí puede existir un ejército de 200 millones sin problema en Oriente, numéricamente hablando. Logísticamente, sí es bastante complicado mover un ejército de 200 millones. En el versículo 17 de nuestra descripción menciona que así vi en visión, dice Juan, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Juan nos advierte que vio en visión. La pregunta aquí sería, ¿qué es lo que vio Juan en su visión? Vio una realidad presente, incomprensible para él y difícil de describir, que tuvo que usar elementos bélicos de su época para explicar lo que sucedería más de 2000 años después. ¿O Dios le dio una visión de acuerdo a su capacidad de comprensión y descripción? No lo sabemos. No nos debe de caber ninguna duda de que aquí estaremos hablando pues de una guerra a escala mundial, muy rápida y muy destructiva, en la que seguramente pasarían a la acción armas de tipo no convencional en la actualidad. Seguramente armas como las atómicas, como las químicas y como las biológicas. Lo primero que ve Juan son caballos con sus respectivos jinetes. Los ve protegidos con corazas, o sea, ve equipo metálico. En aquel tiempo a los caballos se les ponían mallas para protegerlos, igual que a los soldados, mallas de trenzado, metal trenzado, como tela, para protegerse de las lanzas de su época. Y ahora él describe esto, son soldados con equipo metálico de fuego, zafiro y azufre. Fuego rojizo, amarillo, zafiro azul y azufre amarillo. Denota colores del armamento, denota los destellos, porque el mismo fuego produce, pues, de acuerdo a los químicos, producir una llama azulosa o amarillenta. No lo sabemos. Debe tratarse de un ejército compuesto pues por hombres, los que ve Juan en su visión,
y lo que ve bien puede tratarse de equipo militar que emiten productos biológicos o químicos actualmente prohibidos que causarán la muerte en masa en aquella época. Y dice, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Obviamente los caballos son simbólicos. Repito, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Si seguimos hablando pues de un ejército compuesto por hombres, entonces se describen armas que escupen fuego y lanzan proyectiles, humo y azufre, gases tóxicos. El azufre es un compuesto ineludible de la pólvora, indispensable. Esto podría corroborar la hipótesis de que efectivamente se trata de vehículos de tierra y aire blindados y en guerra en plena acción. Versos 18 y 19 dice que por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Obviamente pues no son caballos que escupen fuego como dragones y mucho menos gases tóxicos por la cola, independientemente de lo que hayan comido. No se trata pues de animales, sino de equipo militar motorizado, moderno, que Juan solo podía describir con el equipo bélico de la época. Era imposible explicarlo de otra manera. Es una forma figurada, metafórica, para poderlo explicar. No nos da detalle Juan de a qué tres plagas se está refiriendo, ya que solo la sexta trompeta conlleva la aniquilación de la tercera parte de la humanidad. Podemos, no obstante, imaginar que esas plagas se correspondan a tres ataques, a tres batallas, a tres tipos de elementos usados para la guerra que resultarán en la muerte de la tercera parte de los hombres malos. Si dice Juan cómo morirán todos esos millones de personas, sí lo dice, y es por el resultado de la destrucción con la que operará este ejército. Este sexto juicio será agudo y abrumador. Se ve por el hecho de que una tercera parte de los hombres será exterminada. Bajo el tercer sello, una cuarta parte fue muerta, según el capítulo 6, verso 8. Y ahora aparece una tercera parte de las tres cuartas partes restantes. ¡Qué baño de sangre el que les aguarda a los habitantes de todo el territorio asociado con el Éufrates! Estamos hablando de casi 4.000 millones de seres humanos que perecen en un periodo corto, en este espacio de 3 años y medio de la última parte de la gran tribulación. Estamos hablando pues de que primero muere una cuarta parte de los habitantes. Si hablamos de 8.000 millones de habitantes en los próximos años, estamos hablando de 2.000 millones de seres humanos que mueren según la inscripción del tercer sello. Quedan 6.000 millones de habitantes. De esos 6.000 muere ahora la tercera parte, que serán otros 2.000 millones. Entonces, o están repitiendo la misma historia profética de la muerte de 2.000 millones, o son 4.000 millones en total los que mueren. Significaría pues la pérdida de la mitad de la población. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Solo mi país, México, que tiene un poco más de 120 millones de habitantes, compárelo con 4.000, entonces estamos hablando de 20 naciones o más como esta. Esa era una gran destrucción en este periodo de muerte. Nunca ha habido una tribulación como esta en ninguna época de la historia y nunca más la habrá. Aún así, recordemos, Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la Escritura, y no se arrepintieron.
Hasta ahora la plaga de la sexta trompeta es el mayor castigo de los mencionados, y sin embargo dice la Escritura que los hombres no se arrepentirán. Versos 20 y 21 agrega, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El hecho de que la tercera parte de los hombres sean muertos por el fuego, el humo y el azufre que salen de la boca de los caballos no surte efecto positivo en el resto de los hombres. 2 veces leemos y ellos no se arrepintieron. Por esta razón al pecado se le permite elaborar su propia ruina. Describiendo el periodo final de la era de los gentiles, Jesús declaró que la iniquidad abundará. Aquí hacemos un resumen, pues, de algunas de las horrendas formas de iniquidad que existirán en los últimos días. Primero, dice Juan que se adorarán a los demonios. El demonismo, el oculto y la magia negra y el culto a la santa muerte están por todas partes. Vivimos en un mundo demonizado. Adorarán ídolos, o sea que el resto de los hombres poseen ídolos muertos de acuerdo a su posición en la vida. Ídolos que los hombres adoran y creen de metal, de madera, de piedra, y agrega también que serán homicidas. Y no se arrepintieron de sus homicidios. El Señor dijo que Satanás ha sido un homicida desde el principio. Él fue el instigador del asesinato de Abel por Caín, su hermano. Desde aquel primer asesinato en el mundo, incontables millones de seres humanos han muerto. Actualmente vivimos en una sociedad de crimen, donde hemos perdido la capacidad de asombro por la cantidad de muertos que hay en nuestras ciudades ya diariamente. En mi ciudad de Tijuana ya hay una cantidad de muertos diariamente por el crimen que hemos perdido la capacidad de sorprendernos. El ser humano le quita la vida a su compañero y a su vecino, a quien es parte de su ciudad, de su estado, de su país, y la mayoría de los crímenes quedan impunes. Dios traerá castigo a eso. Además agrega que serán hechiceros. La hechicería es el trato ilícito con los espíritus, que son parte integral del espiritismo y tiene un avance rápido en los últimos años. La hechicería es fuertemente condenada en las escrituras y ahora hasta en los medios televisivos no lo ofrecen como algo alcanzable y practicable e inofensivo a través de brujas, mantras y prácticas esotéricas. Un hecho interesante que debemos observar es que nuestra palabra hechicería en español se usa en equivalencia a la que aparece en el griego como farmacón, de donde viene la palabra farmacia, a partir de una raíz griega que significa encantamiento, y de ahí nosotros usamos para farmacia o medicina. Pero realmente también tiene que ver con fármacos o drogas, y eso es lo que más se está desarrollando en el momento, el uso de las drogas en el mundo. También se menciona desenfreno moral. Cuando Dios y la justicia son rechazados y cuando prevalece la maldad en general, hay un desquebrajamiento de las líneas morales y se derruyen los parámetros de moralidad. También dice que serán ladrones en el capítulo 9, verso 21. Nunca antes en la historia del mundo se había probado tanto el robo. El robo ya en todas las escalas, aún ya a las casas de habitación, aún ya estando la gente en su casa, los ladrones entran y ya no les importa robar y a veces matar a una persona por un reloj. Ya se ha perdido el respeto por la vida y el respeto por la propiedad ajena. La masa de hombres no muertos por aquellos jinetes infernales tendrá muy poco respeto por los derechos de los demás. Aquí sí quisiera terminar con un comentario extra. Y tiene que ver con lo que describen las profecías bíblicas y que generalmente algunas de ellas escapan a la realidad de su época.
y que por eso son rechazadas en las circunstancias en las cuales se juzga a la escritura por la viabilidad o no de su cumplimiento. Es el caso del capítulo 11, versos 8 al 10, donde se menciona a 2 testigos de Dios que serán asesinados y expuestos por 3 días y medio en la ciudad de Jerusalén. Dice del verso 8 al 10, y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, entiendas entre paréntesis Jerusalén. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, entre paréntesis, para referirse a todo el mundo, dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra en general, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Cuando Juan da esta profecía, notemos lo que pudiera sonar a los oídos de sus contemporáneos como algo totalmente falso en esta profecía, porque era imposible que se pudiera cumplir eso de que los pueblos, tribus y lenguas y naciones vieran sus cadáveres en solo 3 días y medio. La única manera de verlos era trasladándose al lugar de los hechos, y no existía la manera de llevarlos a cabo, ni económica ni logísticamente, pues no había medios visuales, sino solo presenciales, había que estar allí. Así que era imposible que esta profecía pudiera racionalmente ser cierta. Cualquier sentido de poquita inteligencia les diré a ellos, esta profecía es falsa, es imposible de cumplir. Pero hasta ya el 18 de diciembre de 1958, estamos hablando de 160 años, 170 años, 1950, estamos hablando de 42 más 16, 60, 70 años. 1958, estamos hablando de 62 años, cuando el primer satélite de comunicaciones en el mundo fue, que estoy hablando del Project Score, reenvió al mundo un mensaje de Navidad del presidente Eisenhower. Cuando el mundo ve por primera vez, vía satélite, a través de un medio de comunicación satelital, algo que está en otro lugar. Para nuestra actualidad, los satélites de comunicación global son algo tan normal, que nos permiten seguir en vivo lo que sucede al momento en el mundo. Esto es tan maravilloso que sería imposible de asimilar por los ciudadanos del primer siglo. Cuando se escribió el Apocalipsis, hubieran pensado que racionalmente podría ser imposible que esta profecía se cumpliera. Hoy sabemos que si alguien es atacado en un lugar y hay allí un teléfono con internet, se puede ver en todo el mundo lo que está pasando en ese momento. Así de que llegamos en el tiempo que estas profecías ya son viables de su cumplimiento. Todo lo que dice la Escritura, si lo dice, es cierto, es viable y es posible. Y si el ser humano no lo entiende, no lo comprende, porque va más allá de su razonamiento, ese es un problema humano, no es un problema divino. El juicio viene y esperamos nosotros estar preparados para no estar presentes. Dios les bendiga, espero que sea de bendición para ustedes estas notas reflexivas sobre la sexta trompeta.